Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 251, El poder de la intención de la espada de Flora. 5. Bien, un último recordatorio. Los centinelas espadas son mascotas espada mecánicas, por lo que pueden usar interferencias mecánicas para afectar sus proyectores localizadores. Si los proyectores localizadores fallan, no duden en regresar de inmediato. A continuación, el mono espiritual descerebrado proyectará su itinerario en el lugar. En cuanto estén listos, siéntanse libres de partir. En cuanto Jian Kangai terminó de hablar, los participantes se dirigieron al este. Wang Ye bostezó y se puso en camino con el conejo espada. 100 millas era una distancia muy cercana a la de un señor de las bestias. Si fueran rápidos, podrían llegar en media hora incluso sin utilizar a sus mascotas. Con mascotas de tipo cielo, solo les tomaría unos 10 minutos. Para eliminar más centinelas de espada y obtener la recompensa final, naturalmente era mejor llegar lo antes posible. Por lo tanto, todos los participantes hicieron todo lo posible para darse prisa. Wang Ye no tenía prisa, ya que había realizado una simulación y comprendía aproximadamente la situación de los centinelas de la espada. Era imposible eliminarlos a todos con solo estos maestros de bestias. Lo principal es encontrar primero al centinela de la espada, girar, luego encontrar ese chip especial y llevárselo a Min Suo Jianghe del Departamento de Profesiones para que lo estudien y vean cuál es el problema con esos centinelas de la espada. Para ser honesto, a partir del contenido de la simulación, Wang Ye adivinó vagamente lo que estaba pasando. De cualquier manera, no fue algo bueno. También fue muy extraño que estos centinelas de la espada se quedaran en la provincia de Singhai. Estas eran las mascotas espada mecánicas de primera generación desarrolladas por el Imperio Xionggan. ¿Por qué dejarían un grupo de ellas en las llanuras crepusculares de la provincia de Singhai? Wang Ye caminaba tranquilamente y sin prisa. Mientras contemplaba el paisaje, jugaba con las mascotas salvajes, con aspecto muy relajado. Mientras tanto, los espectadores que estaban mirando no estaban tan tranquilos. Entendido. Está cansado, Creo que ha consumido demasiada energía en el reino de la espada del cielo estrellado. No le queda energía en esta última ronda. Si no fuera por la regla de que solo se pueden usar mascotas espada, si Wang Ye eliminara a sus otras dos mascotas, ¿qué pasaría con los centinelas espada? No sería una exageración. Los demás ya casi están ahí, y él sigue jugando con la chinchilla de fuego. Me pareció extraño. Porque parece que este tipo tiene una constitución que atrae a las mascotas. Esas mascotas salvajes le están dando comida. Joder, esto es ridículo. Aunque la espada de 7 estrellas es una espada sagrada, debería haber consumido bastante energía. Creo que Xingwu probablemente tendría el mejor desempeño en este último proyecto. Las mascotas mecánicas son bastante fuertes calculando y almacenando energía. Ya no está mal. Después de todo, el conejo espada es solo una mascota de nivel 2. ¿Qué más quieres que haga? Ir contra los cielos. Ese conejo espada es tan lindo. De verdad está saboreando la hierba silvestre. Joder, hasta se sonroja. Naturalmente, a Wang Ye no le importaba cómo era la audiencia. Se lo pasó bastante bien en el camino. Aquí hay muchas mascotas salvajes con potencial. Wang Ye se sintió un poco arrepentido. Fue principalmente porque eran amigables, aunque la mayoría de ellos tenían poderes de combate relativamente bajos. Si tuviera tiempo, podría ayudarlos a crecer un poco con las simulaciones. O criarlos. Olvídalo, soy tan pobre. ¿Acaso tengo los recursos para criar a estos bichos salvajes? Wang Ye miró la pila de marmotas salvajes cavando la tierra frente a él y de repente tuvo un pensamiento: si queremos desarrollar la reliquia infernal, no necesitaría un grupo de mascotas salvajes. Wang Ye de repente pensó en el hecho de que,
Aunque la reliquia infernal era un espacio único, habían pasado demasiados años y ahora era solo un lugar extremadamente desolado. Confiar solo en la pitón blanca o en Xiaoyu para desarrollar las tierras de cultivo, no es demasiado trabajo. Un grupo adicional de mascotas salvajes sería una buena idea. Pensando en esto, Wang Ye miró a las mascotas salvajes frente a él como si estuviera mirando a algo. La pitón blanca tiene muchas cualidades de liderazgo, al igual que Xiaoyu. No debería serles difícil liderar a un grupo de subordinados. Wang Ye dejó de lado ese pensamiento y caminó hacia las animadas y lindas mascotas salvajes con un rostro amable. Los memorizó uno por uno, caminando y deteniéndose incontables veces. Después de 3 horas completas, finalmente llegaron a su destino. El terreno se hundió y las montañas y los bosques se alzaron. Frente a ellos se extendía un valle envuelto en niebla. El clima en esa zona también parecía haber empeorado. Se oyó un débil trueno en el cielo, indicando que se avecinaba una lluvia intensa. La brisa parecía agitarse al agitarse. Wang Ye finalmente vio a los centinelas de la espada. De hecho, eran mascotas de espada similares al protector de espada mecánico. Por supuesto, la diferencia no era pequeña. Si se utilizara una analogía, sería similar a la diferencia entre Iron Man Mark I y Mark II. Los centinelas de la espada eran muy primitivos. Ya fuera por la espada larga mecánica que portaban o por sus líneas corporales mecánicas, eran muy rígidos. Su tamaño oscilaba entre 2 y 3 metros. Ojos escarlata brillaron en las cabezas mecánicas. Las luces parpadeaban en sus cuerpos, posiblemente debido a la falta de energía. Los ojos rojos indicaban que estaban escaneando los alrededores en busca de enemigos. Al entrar en el rango de escaneo, se les apuntaba para la batalla. La armadura de sus cuerpos ya estaba oxidada, lo que hacía evidente que efectivamente eran viejos. Sería imposible que la armadura mecánica de esta época se oxidara sin más de 100 años. Después de tantos años, aún tienen suministro de energía. Algo anda mal, Wang Ye negó con la cabeza. No limpió inmediatamente a los centinelas con espadas. Su objetivo era encontrar al centinela de la espada llamado Pivot. Después de entrar al valle, la señal del teléfono celular era mucho más débil, pero era diferente a los reinos secretos donde la señal desaparecería por completo. Encontrar el pivote fue realmente muy sencillo. Solo necesitaba comprobar si estos centinelas de la espada estaban conscientes. Así lo descubrieron en la simulación. A medida que continuó profundizando, Wang Ye pronto conoció a otros participantes. Capítulo 252, El poder de la intención de la espada de Flora. 6. La diferencia era que Wang Ye acababa de llegar justo cuando sus batallas estaban a punto de terminar. Todos tenían prisa por abandonar el valle. Wang Ye. ¿Por qué llegas tan tarde? Date prisa y vete. Maldita sea, estos centinelas espadas son demasiado fuertes. Wang Ye conoció a Bai Emou. Actualmente estaba cubierto de polvo mientras salía de las profundidades del valle en un estado lamentable. ¿Qué está pasando? Wang Ye fingió no saber nada. Intención de la espada, Bai Emou negó con la cabeza. Algunos de los centinelas de la espada que están dentro sí la conocen. Es ridículo. Y ni hablar de estas mascotas de espada mecánicas de primera generación, incluso entre las mascotas de espada mecánicas modernas que han cultivado sus técnicas de espada al máximo, es lamentablemente raro que puedan cultivar la intención de la espada. Ya sean mascotas espada atribuidas o maestros de bestias, su mayor ventaja sobre las mascotas espada mecánicas es que son relativamente más capaces de comprender el concepto mental único. No esperaba que estos centinelas espada de primera generación pudieran comprenderlo tan bien, se han vuelto conscientes. Además, hay muchos centinelas de espadas dentro. Por lo que parece, el clima también va a cambiar pronto. Será muy inapropiado para la batalla. Tras decir eso, Bai Emou le dio una palmadita en el hombro a Wang Ye, montó en su rey tigre de 7 muertes y se fue a toda prisa. Wang Ye. Wang Ye fingió dudar en el lugar por un momento, luego continuó caminando hacia adentro con el conejo espada. Auge. En ese momento, un rayo apareció de repente en el cielo.
La llovizna continua caía lentamente sobre el mundo humano. Cuanto más profundizaban, menos frecuente era que se encontraran con otros participantes. Algunos ya habían regresado. Y efectivamente, había cada vez más centinelas con espada. Las ondas de energía espiritual que emitían no eran muy fuertes, solo un poco por encima del nivel 3, pero el aura que emitían era aterradora. Afilado, frío y asesino. Eran como máquinas de guerra sin emociones. Las espadas largas mecánicas en las manos de los centinelas emitían una intensa intención asesina. Esta intención asesina se condensó en una singular y sanguinaria intención de espada, infundiendo un terror infinito en estos centinelas. Wang Ye contuvo la respiración. No sabía si se debía al efecto del poder divino natural, pero sentía que parecía estar en cierta integración con el entorno natural. Los centinelas de la espada no lo notaron. Justo enfrente, cuando la luz de una espada carmesí atravesó el área, atrajo a un gran número de centinelas de la espada. Es ese tal Singu, Es realmente impresionante, dándoselo todo y matando a tantos en este lugar, dijo Wang Ye en su corazón. Sin embargo, también era una buena oportunidad, ya que el otro grupo había atraído la atención de muchos centinelas de la espada. Podría aprovecharla para buscar a Pivot. Por otro lado, el público espectador estaba asustado. Esto se debió a que, en la pantalla donde se transmitían las imágenes de Singu, él estaba siendo rodeado lentamente por centinelas con espadas. La transmisión de imágenes fue intermitente. La fría y despiadada intención asesina de la espada parecía ser capaz de llegar a la audiencia a través de la pantalla, provocando escalofríos en sus espinas. Jian Kangai frunció el ceño levemente y miró al anciano a su lado. Este discípulo tuyo, que dejó tu escuela, sigue siendo muy terco. El peligro ya está a este nivel, pero aún no quiere irse. Estos centinelas de la espada han sobrevivido durante muchos años. Aunque ya no poseen inteligencia, con el paso del tiempo, ya han cultivado una rama de la intención de la espada. Su fuerza es extraordinaria. Y pensar que quiere aprender del espíritu de la espada de 7 estrellas y del conejo de la espada. Lucha contra los centinelas de la espada para intentar que su espada de luz escarlata absorba y comprenda la intención asesina de la espada. El anciano no habló, solo resopló con frialdad y dijo, su talento con la espada es común y corriente. No piensa en cultivarse arduamente, sino que solo busca atajos. Definitivamente no fue él quien comprendió la intención de la espada de luz escarlata. Debió haber sido transmitida por otros o modificada y añadida a la espada mediante algún método prohibido. Es completamente inapropiado que intente usar este método para demostrar su valía ante mí. Si esto continúa, tarde o temprano se destruirá a sí mismo. La intención asesina de la espada alimentada por los centinelas de la espada puede incluso destruir la inteligencia de esas mascotas de espada mecánicas, y aún así quiere absorberla y comprenderla. Simplemente está cortejando a la muerte. Jian Kangai guardó silencio. Respecto a los rencores entre estos dos, no estaba en condiciones de decir nada. Si realmente le pasara algo, ¿estarías tranquilo?, preguntó Jian Kangai. Hace tiempo que lo expulsé, que tiene que ver su vida y su muerte conmigo. El anciano negó con la cabeza. Por otro lado, Wang Ye ha estado avanzando con discreción. No ha hecho nada contra estos centinelas de la espada. Me pregunto qué estará pensando. En ese momento, muchos estaban concentrados en Singu. La pelea fue tan impactante que, como era de esperar, atrajo la atención del público. Wang Ye se había estado relajando todo el camino, por lo que, naturalmente, no mucha gente le prestó atención. En ese momento, cuando Wang Ye profundizó, finalmente encontró un centinela de espada bastante extraño. Era un centinela de espada cuyos ojos emitían una luz azul rojiza. Luz azul, eso significa que aún conserva algo de conciencia. Wang Ye entrecerró los ojos y se acercó en silencio. Sin esperar a que este último se levantara y sacara su espada, inmediatamente dijo, «Eres Pivot. Pivote N grados 1000. Reportando, ¿quién eres?» «¿Te estás muriendo?», preguntó Wang Ye. «Sí. Sí. Originalmente eras una mascota llamada pez espada pivotante», continuó preguntando Wang Ye.
El cuerpo del centinela de la espada tembló. Las luces rojas y azules de sus ojos se entrelazaron como si recordara algo. Después de un rato, dijo con algo de esfuerzo, ¿tú, cómo sabes? Déjame preguntarte, ¿cómo te convertiste en una mascota espada mecánica? Preguntó Wang Ye con franqueza, entrecerrando los ojos. Olvidé que mi chip estaba sellado. No puedo abrirlo. Muchos recuerdos no pueden abrirlo. Al escuchar eso, Wang Ye no hizo más preguntas. No preguntó por qué estaba allí. Obviamente, no obtendría respuesta. Probablemente no lo sabía. Estoy a punto de perder el control, la voz tartamudeante continuó, por favor, quítame el chip. Yo no quiero, convertirme en uno de esos. Aquellos. Debería referirse a los otros centinelas de la espada. Wang Ye guardó silencio. Respiró hondo y no perdió tiempo. Asintió, de acuerdo. Después de que te saquen el chip, tú. Mi cuerpo morirá, pero, yo no moriré. Todo en mí está sellado en el chip. Después de que Pivot terminó de hablar, se agarró la cabeza con ambos brazos. Luego, la sacó con fuerza, revelando innumerables circuitos fotoeléctricos similares a vasos sanguíneos. En el medio de su cabeza rota había un pequeño desconchón ligeramente opaco. Era tan pequeño como un frijol. Era difícil imaginar que este era el chip central que impulsaba una enorme mascota espada mecánica. Wang Ye se quedó quieto y lo sacó. Al momento siguiente, el cuerpo de Pivot emitió el sonido de un pivot mecánico girando y el cuerpo oxidado perdió su último brillo. Wang Ye frunció el ceño levemente, guardó el chip y planeó irse. Sin embargo, en ese momento, de repente. El conejo espada que había estado recostado sobre el hombro de Wang Ye todo este tiempo dejó escapar un sonido de advertencia. Su sexto sentido se había activado y percibió peligro. Wang Ye quedó atónito y al instante sintió que había sido atrapado por una energía espiritual. En el momento siguiente, innumerables luces rojas vinieron desde lejos y lo rodearon. Don. El sonido de los centinelas con espadas acercándose a sus oídos. Auge. Los centinelas con espadas y ojos rojos vinieron de todas direcciones. Es Xingwu, quien luchaba a muerte en la distancia, quedó atónito. No esperaba ver a los centinelas de espadas a su alrededor girar repentinamente y tomar otra dirección. ¿Cuál es la situación? Es Xingwu suspiró aliviado. Había sido descuidado hace un momento. Había un flujo interminable de centinelas con espadas, demasiados. Pero valió la pena. Ahora que todos se habían ido de repente, él podía irse ya. Había ganado mucho. El público que presenciaba la escena también quedó atónito. Inmediatamente, prorrumpió en exclamaciones. Mierda. Mira, esos centinelas de la espada corren hacia Wang Ye. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo Wang Ye esta vez? Apenas puedo entender cómo atrajo a tantos mayores para que descendieran al reino de la espada del cielo estrellado, pero ¿qué está pasando ahora? No parece que haya mejorado. Con tantos centinelas con espadas, será difícil incluso abrirse paso. Oh, no, la imagen se está volviendo un poco borrosa. Será porque hay demasiados centinelas con espadas y hay interferencias mecánicas. No te preocupes. Wang Ye aún tiene dos mascotas poderosas. Si es tan peligroso, no hay necesidad de seguir las reglas. La expresión de Jiang Kangai cambió. Sin embargo, cuando pensó en Wang Ye y sus otras dos poderosas mascotas, y en el hecho de que no había necesidad de seguir las reglas en una situación tan peligrosa ya que la seguridad era lo primero, se relajó un poco. Sin embargo, en este momento, nadie vio a Wang Ye liberar a sus otras dos mascotas. En cambio, vieron al conejo espada saltar de su hombro. Todos. Capítulo 253, Espíritu de espada de clase mítica, intención de espada eterna 1. Es tan fuerte. Wang Ye se rascó la cabeza cuando vio esto. La combinación de Flora Sword Intent y Senluo Sword Form ya era muy poderosa contra un grupo de enemigos aunque ambos estaban en el reino de principiantes. Era la combinación de la habilidad de herencia y la habilidad de emperador, además de la forma del alma de espada.
Cualquier forma de espada formada por Flora Sword Intent parecía tener un poder destructivo extremo. Sin embargo, al examinarlos más de cerca, Wang Ye descubrió que las carcasas externas de los centinelas de la espada no estaban dañadas. Al contrario, era como si su núcleo se hubiera desintegrado. Él comprendió inmediatamente. Aunque el poderoso ataque del conejo espada era insuficiente, no logró destruir la defensa de estos centinelas. En cambio, utilizó las formas de espada formadas por incontables flores para atravesar las grietas del cuerpo de acero oxidado de los centinelas, alcanzando así su núcleo y destruyéndolos indirectamente. Parecía que la batalla con el protector de espada mecánico había permitido al conejo espada adaptarse a las batallas con mascotas espada mecánicas, encontrando su debilidad fatal. Serán estos los efectos de la característica naranja, conejo de batalla. El talento de batalla del conejo espada es tan alto como su talento en el arte de la espada. Después de pensar en los puntos importantes, Wang Ye recogió al conejo espada impotente y salió corriendo del valle a gran velocidad. La combinación de consumo de las habilidades de emperador y herencia fue exagerada. Era algo que el conejo espada de nivel 2 no podía soportar. Tan solo usar este movimiento hizo que el conejo espada colapsara por agotamiento. Aún faltaba un poco para tener sus cimientos. Wang Ye, que corría a toda velocidad, solo podía ver con el rabillo del ojo a innumerables centinelas de espadas paralizados. Sonaban sirenas, y algunos incluso empezaron a emitir un calor abrasador, como si estuvieran a punto de explotar. Algunos de los centinelas de la espada probablemente estaban simplemente paralizados, y sus cuerpos se estaban reensamblando rápidamente como si estuvieran reiniciando. Por alguna razón, cuando vio esto, Wang Ye quedó algo sorprendido por el conejo espada. Pensar que el pequeño conejo que era tan débil en la garganta Tianxian en aquel entonces tenía tanta fuerza ahora. En ese momento, Wang Ye, que estaba huyendo, parecía haberse convertido en un vencedor al regresar a casa en las imágenes. El alboroto estaba en pleno apogeo. Lo siento, me retracto de lo que acabo de decir. Esto es una locura. Esto es ridículo. ¿Qué clase de habilidad es esta? Llevo años inmerso en el arte de la espada, pero nunca había visto esta habilidad. El número de centinelas espada hace un momento era de casi 3 dígitos, ¿verdad? Con un solo movimiento, el conejo espada los derrotó a todos. Creo que esta puede considerarse una de las 10 mejores batallas multinivel. Esto es demasiado exagerado. ¿Qué demonios le pasa a este conejo espada? Solo está en el nivel 2 y ya es tan poderoso. Wang Ye es sin duda un pez gordo de su vida anterior que ha despertado la memoria profunda. Pensar que puede criar a un conejo espada hasta este punto. Si dices que es una persona común y corriente, simplemente no lo creo. El talento normal de la memoria profunda no le permitiría lograr tal hazaña. El público estaba alborotado. En verdad no muchos entendieron lo que acababa de pasar. La intención de la espada cobra forma, penetrando la debilidad de las mascotas mecánicas y atravesándolas directamente. Este conejo espada debería estar luchando contra las mascotas espada mecánicas solo por segunda vez, ¿verdad? La imagen de Wang Ye corriendo se reflejó en los ojos de Jiang Kangai, y un sinfín de pensamientos lo invadieron. Por supuesto, podía entender lo que había sucedido. Aunque nunca había visto la habilidad antes, la esencia de todas las habilidades era la misma. Tomando prestado el poder del rayo para que tomara forma con la intención de la espada y atacara a gran distancia, no logró la perforación precisa de cada forma de espada. Esto significa que esta habilidad se aprendió recientemente. Debería ser al menos una habilidad de emperador. Además, pensar que el conejo espada podría usar semejante método para derrotar a tantos centinelas de la espada. Este tipo de experiencia, reflexionó Jiang Kangai. El conejo espada no parecía en absoluto un cachorro mascota. Este conejo espada probablemente posee muchas características relacionadas con la batalla. Mascotas como el conejo espada tienen muy pocas características innatas. Estas características relacionadas con la batalla solo se pueden haber desarrollado mediante entrenamiento adquirido. Jiang Kangai miró a Wang Ye en la pantalla, con una luz significativa en sus ojos. Características, habilidades. Como una mascota muy común,
para que el conejo espada pueda poseer tantas habilidades y características poderosas. Si alguien dijera que era el talento natural del conejo espada, Jian Kangay pensó que nadie lo creería. Solo podría estar relacionado con el Señor de las Bestias. Memoria profunda. Qué talento tan común y lleno de infinitas posibilidades. Jian Kangay negó con la cabeza y miró al anciano. Obviamente, estaban más interesados en Wang Ye que en su mascota. Después de una ola de emoción, la mayoría de los participantes regresaron uno tras otro. En el valle, Xingu observó a los innumerables centinelas de la espada que estaban paralizados, y sus pupilas se contrajeron. ¿Qué hizo Wang Ye? Como no había transmisión de video en el lugar, no sabía qué estaba pasando. Después de un largo silencio, Xingu dejó escapar un largo suspiro y dijo con una sonrisa, es realmente impresionante. A juzgar por los rastros en la escena, especialmente el aura indistinta de la intención de la espada furiosa, definitivamente no fue hecha por las otras dos mascotas de Wang Ye. Entonces solo quedaba una posibilidad, el propio Wang Ye o ese conejo espada. Fuera cual fuese, parecía que lo habían superado. Al menos él no pudo hacerlo, y su espada de luz escarlata tampoco. Zumbido, la espada de luz escarlata emitió un sonido mecánico como si no estuviera dispuesta a admitir la derrota. Está bien, dijo Xingu, tocando su espada mecánica. Vinimos aquí a arriesgarnos. Ganar o perder es solo una parte. Tras decir eso, tomó la espada de luz escarlata y se dirigió hacia un centinela que se reunía gradualmente a un lado. Sus ojos brillaron. Al instante, la espada de luz escarlata se insertó en el núcleo del centinela. Entonces, la espada de luz escarlata emitió inmediatamente una luz parpadeante, como si recibiera la información del núcleo del centinela a través de una conexión mecánica. Ambos eran mascotas espada mecánicas, por lo que la luz roja escarlata poseía esta habilidad. Ondas de sutil intención de espada surgieron continuamente en el cuerpo de la espada de luz escarlata desde el centinela de la espada, acompañadas por una ola de energía de color rojo escarlata. Capítulo 254, Espíritu de espada de clase mítica, Intención de espada eterna 2. ¿Qué técnica de espada tan antigua? El sistema de técnica de espada con el que están equipados estos centinelas de la espada en realidad ha existido durante tantos años. Las comisuras de la boca de Xingu se curvaron en una sonrisa. Los beneficios de tener una mascota espada mecánica eran, pues, evidentes. Ese tipo Wang Ye era realmente muy poderoso. Desafortunadamente, no tenía una mascota mecánica. Los numerosos centinelas de la espada representaban para él un antiguo tesoro, y la espada de luz escarlata era la llave universal para acceder a él. Quizás no pudiera obtener todo el tesoro, pero le permitió vislumbrar una parte de la antigua civilización de la espada. Esta fue su mayor logro, sobre todo considerando que había tantos centinelas de espada paralizados. Aunque la mayoría de sus núcleos habían sido destruidos, aún quedaban muchos que solo estaban afectados, no completamente destruidos. Dado que ese tipo es tan poderoso, si no puedo usar esto para crecer, me temo que me golpearán la próxima vez que lo encuentre. Cuando Wang Ye regresó a la escena, el público ya se había calmado. Tras una fase de agitación, la escena quedó en silencio. Los susurros eran lo principal ahora. ¡Qué tranquilo! Wang Ye tocó el proyector localizador instalado en su teléfono. Parecía estar roto. Eso estuvo bien, podría ocultar su fuerza por un tiempo. Sin embargo, justo cuando este pensamiento apareció en su mente, Jian Kangay se acercó con una sonrisa. Maravilloso. Maravilloso. Les anuncio que, en esta ocasión, Wang Ye, has ganado el primer lugar. Wang Ye. Maldita sea, parecía que lo habían descubierto. Pero no importaba. Después de todo, el conejo espada acababa de aprender ambas habilidades. Wang Ye respondió humildemente. Camarada Wang Ye, ¿le interesa venir a estudiar a nuestra universidad? Jian Kangay sonrió amablemente. Nuestra universidad cuenta con todo tipo de instalaciones y es rica en recursos. También hay muchas mascotas espada, e incluso mascotas espada mecánicas. Estoy acostumbrado a estar en el cuerpo de investigación. Wang Ye agitó la mano.
No estoy acostumbrado a la vida académica. Jiang Kangai sonrió y no intentó invitarlo nuevamente. Él solo estaba siendo educado. Después de todo, con el talento de Wang Ye, si hubiera querido unirse a las universidades, habría sido invitado a unirse a la Universidad Kixin durante la evaluación profesional. Entonces cuida bien esta piedra de prueba de espadas. Es un tesoro. Las palabras de Jiang Kangai parecían tener un significado más profundo. Además, deberías descansar un rato. Mañana aún tenemos algo que contarte. Wang Ye asintió. El conejo espada no estaba en buenas condiciones, así que era hora de descansar. También tuvo que contactar a Min Su y Jiane del Departamento de Profesiones para enviar este chip para investigación. Tenía miedo de que el chip se convirtiera en una papa caliente en sus manos. Al correrse el telón del encuentro, el público descendió de las gradas uno tras otro. Algunos querían tomarse una foto con Wang Ye, y otros querían pedirle un autógrafo. Debido a la naturaleza de la conferencia, la noticia no salió de la provincia. No había muchos reporteros ni medios de comunicación presentes. Wang Ye rápidamente encontró algunas excusas para escapar. Luego, encontró una habitación y contactó a Min Su. Señorita Min, la reunión ha terminado. En resumen, tengo algo muy importante. ¿Cuándo cree que pueda venir a llevárselo? Espera un minuto, estaré allí enseguida. Estoy en las llanuras del crepúsculo. Lo sé. No mucho después de enviar el mensaje, la hermosa figura de Min Su entró en la habitación donde estaba Wang Ye. ¿Estuviste aquí? Wang Ye se quedó atónito. Min Su entrecerró los ojos y examinó a Wang Ye de la cabeza a los pies, aparentemente con mucha curiosidad. Estaba detrás del escenario, no en el lugar, chasqueó la lengua Min Su y sonrió. De repente, su expresión se tornó seria. Camarada Wang Ye, dígame, por favor, con sinceridad, ¿qué personaje reencarnado es usted? Dígame su nombre. Wang Ye. 3 mascotas. Incluso si tuvieras rango de deidad, no sería mejor que eso. Min Su contó los dedos. Sobre todo ese conejo espada, es ridículo. Tras pensarlo un rato, la expresión de Wang Ye cambió de repente. Dijo con solemnidad, ya que lo has adivinado, no lo ocultaré más. Soy el Supremo del Palacio Dorado de los 9 Cielos, el gran benevolente Supremo Miluo, Santo Celestial Emperador de Jade, Maestro Celestial de los Cielos, el Dios Supremo. Al oír esto, Min Su miró a Wang Ye confundido. ¿Qué? Se te ocurrió a ti, ¿verdad? Ella simplemente quedó confundida cuando escuchó la larga cadena de prefijos. Wang Ye se encogió de hombros y pensó, como era de esperar, nadie en este mundo sabe de qué estoy hablando. De verdad que eres muy buena con las tonterías. Min Su se frotó la cabeza. La larga lista de prefijos sonaba bastante real. Dilo entonces, ¿qué tienes para mí? Wang Ye sacó el chip y contó brevemente el proceso. Por supuesto, describió la búsqueda intencional de Pivot como un encuentro fortuito. Dijo cosas como que descubrió que el centinela de la espada aún tenía la mente clara, y que éste le pidió que sacara el chip, y así sucesivamente. Como el material había sido grabado y transmitido, Min Su naturalmente sabía de qué estaba hablando Wang Ye. Como era de esperar. Hay un problema con la aparición de esos centinelas espada. No esperaba que te encontraras con un centinela espada consciente. Incluso tienes su chip. Min Su tomó el chip. Esta vez, iba muy seria. ¿Qué se escondía en este chip? Tal vez fue la clave para descubrir los orígenes de esos centinelas de la espada. Además, la última escena en la que Wang Ye fue asediado por innumerables centinelas de espadas sucedió solo porque obtuvo el chip. No parecían haberse encontrado con una situación así en la simulación. Wang Ye consideró que probablemente había perdido mucho tiempo investigando, por lo que en ese momento probablemente no había tantos centinelas de espadas cerca. Capítulo 255, Espíritu de espada de clase mítica, Intención de espada eterna 3. A diferencia de esta vez, había encontrado a Pivot en el momento en que llegó al valle, por lo que no necesitó investigar. El centinela de la espada es un producto del Imperio Xionggan. Este chip podría estar relacionado con algunos secretos del Imperio Xionggan en esa época.
Pero en los tiempos modernos, puede que ya no se considere un secreto, pensó Min-Su por un momento. Es extraño que aparezca aquí. Sería extraño si no fuera así, pensó Wang Ye. En la simulación, sin mencionar a Esingu, solo porque tenía el chip, si no tuviera el conejo espada, probablemente habría muerto muy rápido. De acuerdo, me lo llevo. Haré que alguien lo estudie cuando regrese. Quién sabe, quizá descubramos algún secreto. Min-Su asintió. A juzgar por tu situación, creo que ya no necesitas participar en el entrenamiento especial del Palacio de las Nubes. Puedes participar cuando llegue el momento. Aún quedan 2 o 3 meses. Si tu conejo espada tiene algún problema material durante su evolución, siempre puedes pedirme ayuda. Esta vez no sugirió más rutas evolutivas. Esto se debió a que, basándose en las 2 rutas evolutivas de las 2 mascotas anteriores de Wang Ye, las rutas evolutivas que ella sugirió eran completamente inútiles en comparación con las que Wang Ye había obtenido por sí mismo. En este momento, Dios sabe cuántas universidades estaban reflexionando sobre las rutas evolutivas de las 2 mascotas de Wang Ye. Min-Su estimó que el propio Wang Ye comprendía la ruta evolutiva del conejo espada. Estaba pensando en pedirle a Sword Saint Wu que te dé algunos consejos. Min-Su extendió las manos, viendo tu actuación, incluso Sword Saint Wu probablemente ha perdido la confianza. No puede ser tan malo, ¿verdad? Wang Ye tosió. ¿De verdad no lo conoces? El anciano que está en escena es Gu Xingge, rió Min-Su. Eres tonto. Vio tu actuación y la de tu mascota durante todo el proceso. Wang Ye. Tenía algunas conjeturas, pero no estaba seguro. ¿Qué tan fuerte es Gu Xingge?, preguntó Wang Ye. Es un maestro de bestias que está a un paso del rango de deidad. Sin embargo, en términos de fuerza, podría estar a la par con el rango de deidad. Min-Su hizo algunos cálculos. En los últimos años, su fuerza ha ido disminuyendo con la edad. En cuanto a sus mascotas, la más poderosa es un espíritu espada de clase mítica de nivel 8. Básicamente, es el mejor maestro de bestias de la provincia de Singhai. Un espíritu espadachín de clase mítica. Los párpados de Wang Ye se crisparon. Poder criar una mascota de clase mito ya era muy impresionante en los tiempos modernos. Las mascotas de mayor nivel en el extranjero eran mascotas de clase suprema. Las mascotas de mayor nivel del país eran básicamente mascotas de clase dominador. En cuanto a los que están por encima de la clase mito. Para poder convertirse en una deidad, una mascota de clase dominador de nivel 8 era un requisito imprescindible, a menos que el maestro de bestias fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a una mascota de clase dominador de nivel 8. Sin embargo, maestros de bestias como ese todavía eran muy raros. Para convertirse en una deidad, uno dependía básicamente de su mascota y de su talento. Para ser honesto, no es que el santo de la espada Yi Wei no pueda darle algunos consejos al conejo espada, dijo Wang Ye con humildad. El conejo espada aún es joven. Sería bueno enseñarle algunos movimientos. Un espíritu espada de clase mito. Wang Ye pensó, si pudiera simularlo. Elige una o 2 características o habilidades. Bueno, olvídalo. Hacerlo así lo expondría fácilmente. Además, es básicamente imposible que las mascotas de otros abran sus mentes a otra persona. Las mascotas que Wang Ye había aprovechado eran salvajes, tenían dueños de bestias que habían fallecido hacía muchos años o estaban abandonadas. Min-Su. ¿De verdad lo crees? Te lo presentaré luego, pensó Min-Su por un momento. Bien, guarda bien esa piedra de prueba de espadas. Según la información que tenemos, esta piedra de prueba de espadas es la clave de una antigua reliquia de espada sellada en la provincia de Singhai. No estaba seguro cuando te lo conté antes, pero ahora puedo confirmarlo. Esa antigua reliquia de espada tiene una larga historia. Está escondida en el vacío, probablemente en el desierto cerca de la ciudad de Yuzhen. Desapareció hace unos 200 años. Hay muy poca información al respecto por el momento. He hablado con la hermana mayor Rou, pero me dijo que la reliquia ha desaparecido y que quizá no podamos encontrarla ni siquiera con la llave. Es muy difícil encontrar reliquias tan únicas ocultas en el vacío.
No podemos encontrarla sin métodos especiales. Al escuchar esto, el corazón de Wang Ye se conmovió. Esta antigua reliquia de espada, podría ser que la última parte del cuerpo del mayor Xiao Tao estuviera sellada allí. En la simulación anterior, se enteró de que las 3 partes del cuerpo de Xiao Tao estaban selladas en 3 reliquias diferentes. Además, para evitar que otros las encontraran, las 3 reliquias exactas eran el máximo secreto del cuerpo de investigación Kixin. Dado que la reliquia de la espada antigua era tan misteriosa y había tan poca información sobre ella, además de que era tan difícil de encontrar, podría ser una de las 3 reliquias que sellaron una parte del cuerpo de Xiao Tao. La probabilidad de encontrar esta reliquia es relativamente baja, dijo Min Su pensativo. Pero incluso si usas la piedra de prueba de espada como simple equipo de grado emperador, sigue siendo muy buena. De cualquier manera, no saldrás perdiendo. Wang Ye asintió. Escondido en el vacío. Espera un minuto. La pitón blanca había obtenido una característica de oro brillante a partir de la fusión, y entre las características fusionadas estaba el sentido espiritual supremo. Sentido espiritual supremo. Naranja, naciste con talento y posees un extraordinario sentido espiritual que te permite percibir cosas que existen en otro espacio. Tu velocidad de cultivo de habilidades se duplicará. Quizás podrías sentir la existencia de esta ruina. Wang Ye reflexionó en su corazón. Parecía que esta era una oportunidad si la última parte del cuerpo de Xiao Tao estaba en esa antigua reliquia de espada. Luego, Min Su se fue, planeando venir temprano al día siguiente. Ya era de noche. Wang Ye recordó el encuentro y se dio cuenta de que había ganado mucho. Lo más importante fue que entró en contacto con mucha información sobre mascotas mecánicas. En segundo lugar, el conejo espada había obtenido un espíritu de espada, una característica roja y una habilidad hereditaria. En el futuro, podría evolucionar en una mascota gemela. Capítulo 256, Espíritu de espada de clase mítica. Intención de espada eterna 4. Una mascota gemela, 2 mascotas como una. Si el conejo espada puede aprender algunas habilidades del santo de la espada Gu, o de su espíritu espada de clase mítica, que debería ser la espada de madera divina en la simulación, ¿verdad? Si pudiera aprender algunas habilidades, características o técnicas de combate, sentaría una buena base para la posterior evolución gemela del conejo espada. Después de regresar, tuvo que comenzar a simular la ruta de evolución del conejo espada. Con la primera forma estimada, Wang Ye creyó que incluso si el conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas fueran mascotas gemelas, no tomaría mucho tiempo simular una ruta adecuada para ellos. Al día siguiente, una vez finalizado el encuentro, el público y los concursantes hicieron sus maletas y regresaron. Bajo el liderazgo de Min Su, Wang Ye conoció oficialmente al santo de la espada Gu Xingye por primera vez. Lo interesante fue que Sword Saint Gu también estaba jugando con una chinchilla de fuego. Parecía un niño. Ah, sí. Estás aquí. El anciano de túnica verde se levantó. Su aspecto era ligeramente distinto al de antes. Aunque aún vestía de verde y su barba seguía blanca como la nieve, no se veían muchos rastros de la edad en su rostro. Tenía el pelo blanco pero un rostro juvenil. Se levantó y le dio una palmadita en el trasero a la chinchilla. Esta abrazó la fruta del tamaño de un puño y huyó sin mirar atrás. Wang Ye. Lo aprendí de ti, sonrió Gu Xingye y miró a Wang Ye. Estas mascotas salvajes no son cercanas a los humanos. Esta mañana, usé 5 frutas Yilwo para que una chinchilla de fuego apenas me permitiera tocarlas. Me consideran un maestro de bestias, pero solo puedo hacer esto. Entonces, me parece incomprensible que puedas atraer mascotas salvajes para que se acerquen a ti en la naturaleza. Si no supiera que tu talento es memoria profunda, habría sospechado que tienes otros talentos, oh. Gu Xingye hizo una pausa. Eres una mascota. Wang Ye dijo en su corazón, bueno, tengo una característica roja. Mayor Gu, no hables tanto. Min Su parpadeó, date prisa. No tengo prisa, porque tú sí. Gu Xingye la fulminó con la mirada. Además, ¿qué camino de la espada practico? No lo sabes. Es inútil estar ansioso.
¿Qué tipo de espada practicas, mayor? Preguntó Wang Ye con curiosidad. Mi talento con la espada es bastante mediocre, dijo Gu Xingye mirando al cielo. Quizás ni siquiera sea tan bueno como el de tu mascota. Wang Ye pensó, mierda, no lo puedo creer. Parece que no lo crees, sonrió Gu Xingye. Hoy en día, algunos ya ni siquiera creen en la verdad. El título de santo de la espada es solo un título vacío. En Dongli, había muchísimos más que eran mejores que yo. Algunos incluso me superaban con creces. Bueno, ¿cómo es que sigue siendo promedio? Wang Ye se quedó sin palabras. En la provincia de Qinghai, solo en términos del camino de la espada, no parecía haber nadie más poderoso que el santo de la espada Gu, ¿verdad? Sin embargo, no sabía nada sobre las otras provincias. Bueno, todos han fallecido, dijo Gu Xingye. Wang Ye. Lo que practico es la espada eterna, dijo Gu Xingye, juntó las manos a la espalda. Mi mayor característica es probablemente mi longevidad. Quienes son más fuertes que yo ya han fallecido por diversas razones. La mayoría por su longevidad, mientras que algunos por martirio. Wang Ye quedó atónito. Él preguntó con cuidado, ¿puedo preguntar cuántos años tienes ahora? Aunque Gu Xingye era el santo de la espada, era muy misterioso. Wang Ye no pudo encontrar mucha información sobre él, solo algunos resultados de batallas recientes, que también eran escasos. Adivina. Gu Xingye se acarició la larga barba. Wang Ye. El abuelo Gu conoce a nuestros predecesores, dijo Min Su en voz baja. Es por eso que Mingwan Enterprise tiene algunas relaciones con él. El cuerpo de Wang Ye se estremeció. Mierda santa. Antecesores. Espera, Jian Tianzu tampoco parecía ser miembro de la familia Min, según lo que había dicho el mayor Xiao Tao. Pero predecesores. Esto significaría al menos varios cientos de años, ¿verdad? ¿Es posible vivir tanto tiempo? No recuerdo cuántos años tengo, sonrió Gu Xingye. Ya no tiene sentido hablar de esas cosas. Aunque tu conejo espada es muy poderoso, su base es inestable. Además, ahora que el espíritu de la espada de 7 estrellas ha despertado y ha formado un vínculo espiritual con tu conejo espada, la evolución posterior solo puede ser la evolución gemela. Sin embargo, la evolución gemela es extremadamente difícil de lograr en la actualidad. Ni siquiera existe la posibilidad de usar otro caso exitoso como referencia. Además, la espada de 7 estrellas es bastante única. La fuerza del espíritu de la espada de 7 estrellas que nació de ella también es incompleta, lo que dificulta aún más la evolución. Wang Ye se sorprendió. La previsión de estos viejos monstruos era verdaderamente formidable. Pensar que había mencionado casualmente un montón de problemas en ese momento, y todos ellos habían dado en el clavo. En cuanto a la espada de 7 estrellas. Desde cierta perspectiva, se puede considerar que ese espíritu de espada está arrastrando a tu conejo espada hacia abajo, dijo Gu Xingye acariciándose la barba. Después de todo, con el talento de ese conejo espada y tus métodos de crianza, su futuro debería ser ilimitado. Actualmente, hay muchos problemas con las mascotas gemelas. Con esto, tu conejo espada estará restringido por mucho tiempo en el futuro. Supongo que después de enterarte de la situación con la espada de 7 estrellas, probablemente maldijiste a Jian Kangai y a los demás en tu corazón, ¿verdad? Gu Xingye sonrió levemente. ¿Espíritu de espada?, preguntó Min Su sorprendido. Esa espada de 7 estrellas tiene un espíritu de espada, un vínculo de alma. Mascota gemela. Ah, esto, ¿cómo es posible? No te lo dije antes, Gu Xingye negó con la cabeza. Camarada Wan. El rostro de Min Su palideció ligeramente. Probablemente no debería culpar al director Jian ni a los demás por esto. Bueno, le pedí que trajera la espada de 7 estrellas, solo para ver si podía intentar conseguir esta espada antigua. Capítulo 257, Espíritu de espada de clase mítica, intención de espada eterna 5. No esperaba que la espada de 7 estrellas diera a luz a un espíritu de espada. Min Su no pudo evitar pensar en la escena cuando el conejo espada sacó la espada de 7 estrellas.
Si realmente tuviera un vínculo de alma con el alma del conejo espada y, por lo tanto, estuviera ligado a este último, entonces habría un gran problema. Wang Ye permaneció en silencio por un rato. Por alguna razón, tenía la sensación de que había ganado una ventaja. Cielos. Eso era lo que estaban pensando. Tras pensarlo un momento, Wang Ye suspiró y dijo, ¿cómo iba a hacerlo? Nadie esperaba que esto sucediera. Criar mascotas gemelas es realmente muy difícil. Investigué, pero no encontré información relevante. Nuestro país es un papel en blanco en este aspecto. Pero está bien. El espíritu espada de 7 estrellas es realmente muy bueno. Aunque no pueda evolucionar como gemelo, puede confiar en la fuerza de su espada para combinarse con el conejo espada. En el futuro, no será tan malo. Todos vieron su actuación en el reino de la espada del cielo estrellado. Wang Ye sonrió y los consoló. Eso es solo temporal, Gu Xingye negó con la cabeza. Una vez que tu mascota alcance el nivel 4 o incluso el 5, el cuerpo principal del espíritu espada te será de poca ayuda. Sin embargo, en este momento, tu conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas no podrán evolucionar. Su diferencia con las demás mascotas se ampliará rápidamente. El talento del conejo espada se desperdiciará, y lo más probable es que se convierta en una mascota común y corriente. Además, tendrás que soportar la presión de criar a 2 mascotas. Después de que Gu Xingye dijo eso, Wang Ye se quedó en silencio. Luego sonrió y agitó la mano, está bien. A Min Su le pareció que estaba forzando la sonrisa. Por un momento, Min Su se sintió culpable e inmediatamente pensó en una compensación. Son solo mascotas gemelas. Tal vez evolucionen si tienen suerte, dijo Wang Ye. La suerte no existe, Gu Xingye negó con la cabeza. Solo hay algunas conclusiones generales en la investigación sobre mascotas gemelas. Si quieren evolucionar, lo primero es que ambas mascotas necesitan tener un vínculo emocional a largo plazo. Sin embargo, las mascotas no pueden firmar un contrato entre sí, a diferencia de nosotros, los humanos. Con un contrato, el vínculo emocional se desarrolla muy rápidamente. Después de unos años juntos, podemos ser como una familia. Pero entre mascotas, no pueden hacer lo mismo. Esperar a que los sentimientos de 2 mascotas alcancen cierto nivel llevará mucho tiempo. Este es solo el requisito básico para la evolución gemela. Wang Ye. Era innegable que Gu Xingye tenía razón. En el futuro, me encargaré de los recursos de cultivo para tu conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas, dijo Min Su. No había necesidad. Wang Ye se aclaró la garganta. Los recursos son solo un aspecto, pensó Gu Xingye por un momento. El maestro de bestias está más indefenso cuando no puede ayudar a la mascota a evolucionar incluso si tiene recursos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?, preguntó Min Su con ansiedad. No te preocupes. Anoche lo pensé mucho y se me ocurrieron algunas ideas, dijo Gu Xingye lentamente. La primera y más sencilla es romper el vínculo espiritual entre ambos. Sin embargo, podría ser muy difícil que el espíritu espada de 7 estrellas se convierta en mascota y firme un contrato contigo. Porque una vez roto el vínculo espiritual, el espíritu espada de 7 estrellas sentirá una gran negatividad hacia el conejo espada, por lo que le será aún más imposible firmar un contrato contigo. Wang Ye murmuró en su corazón, aunque no elimine la relación entre los dos pequeños, aún sería imposible para el espíritu de la espada firmar un contrato conmigo. Ese no era un espíritu de la espada ordinario, sus pensamientos eran simplemente extraordinarios. También hay algunos efectos secundarios al hacer eso, dijo Gu Xingye. Entonces olvídalo, Wang Ye agitó la mano. El segundo método consiste en que cultiven la misma intención de espada. Al recorrer el mismo camino con la espada, al cultivar la misma intención de espada, ambas pueden fusionarse en una, con mayor probabilidad de evolución, dijo Gu Xingye lentamente. La espada de 7 estrellas está incompleta. Esto se debe a su antigüedad, que ha perdido gran parte de su fuerza. Sin embargo, encierra profundos misterios. Después de todo, ha seguido a 3 maestros de bestias.
Cultivar la intención de espada también puede ayudarla a recuperar su antigua fuerza. El corazón de Wang Ye dio un vuelco. Lo que dijo el santo de la espada tenía sentido. Entonces, Wang Ye miró al santo de la espada. Con la espada de madera divina, puedo impartirles una pizca de la intención de la espada eterna, continuó Gu Xingye. La intención de la espada eterna no es buena para atacar. Es buena para nutrir el cuerpo de la espada, y puede cultivarse para formar el cuerpo de la espada eterna. Esto permitirá que la mascota viva más y tenga un mayor potencial. Incluso puede vivir eternamente con otros cuerpos de espada, armonizando el yin y el yang. Cuando se cultiva hasta el reino más alto, la mascota puede vivir eternamente. Su poder será infinito y un golpe de espada puede atravesar el tiempo. Sonó increíble. ¿Has cultivado hasta ese nivel?, preguntó Wang Ye. Todavía no, Gu Xingye. Wang Ye. Mi talento es demasiado pobre, dijo Gu Xingye con un gesto de la mano. Me llevó décadas comprender esta intención de la espada. El talento del espíritu de la espada de 7 estrellas y del conejo de la espada no será peor que el mío. Mientras puedan comprender un atisbo de la intención de la espada, la posibilidad de una evolución gemela aumentará infinitamente. Como era gratis, Wang Ye naturalmente no se negaría. La intención de la espada del santo de la espada. Tal cosa era comparable a un tesoro celestial. En cuanto a no poder comprenderlo. No importaba, simplemente podía realizar simulaciones. Sal. Gu Xingye agitó la mano. Con eso, apareció una antigua espada larga de madera. Emitió una vasta aura de vida que hizo que Wang Ye tomara involuntariamente 2 respiraciones más. Era una espada larga de madera de aspecto antiguo. La hoja era afilada y el cuerpo de la espada era un trozo de madera antigua. La madera antigua tenía la forma aproximada de una espada, y su superficie estaba cubierta por una hoja afilada que emanaba el aura de una vida antigua. Un espíritu espada de clase mito. Fue una sensación mística. Zumbido. Tan pronto como apareció la espada de madera divina, de repente apuntó a Wang Ye y lo rodeó 2 veces. Wang Ye extendió su mano para intentar tocarlo. No. Dijo Gu Xingye con voz grave. A la espada de madera divina no le gusta que la toquen extraños. Al instante siguiente, vio que la palma de Wang Ye rozaba suavemente la hoja de la espada. La espada de madera divina solo tembló un par de veces antes de apartar la palma de Wang Ye al cabo de un rato. Gu Xingye. Wang Ye retiró la mano y tosió. Mierda. Como era de esperar, solo el espíritu de la espada de 7 estrellas era un poco raro. Con esa característica roja tan impresionante del poder divino natural, incluso el espíritu espada de clase mito podría verse ligeramente influenciado. Sin embargo, había un gran problema con el espíritu de la espada de 7 estrellas. Wang Ye quería saber la información de la espada de la palabra divina, pero pensó que la otra parte no diría nada incluso si preguntara. La información detallada sobre las mascotas era confidencial para personas ajenas a los dueños de las bestias de las mascotas. Aunque era bueno que no lo supiera. Si no, no podría olvidarlo. Gu Xingye miró a Wang Ye desconcertado. Había algo mal con este joven. Una cosa era que las mascotas salvajes estuvieran cerca de él. Pero pensar que su espada de madera divina le tenía tanto cariño que no opuso mucha resistencia. Humano, tienes el poder del linaje de la madera divina. En ese momento, el espíritu de la espada de madera divina habló en lenguaje humano y dijo con voz envejecida, es increíble, claramente eres solo un humano. Wang Ye se quedó atónito. Pensando que era una mascota espada de clase mítica, era insignificante que hablara en lenguaje humano. Por su voz, parecía ser una mascota que había vivido bastantes años. Al escuchar esto, Gu Xingye pareció quedarse pensando profundamente. Suelta a tu mascota rápidamente. Xingye ya me lo dijo. Sin embargo, solo soy responsable de impartir, no de comprender. En el camino eterno, la comprensión es lo más importante, dijo la espada divina de madera con orgullo. Si uno no comprende lo suficiente sobre sí mismo, será inútil. Aún se necesita tiempo para asentarse. Wang Ye inmediatamente soltó el conejo espada y explicó brevemente.
El conejo espada miró aturdido la espada divina de madera y se tocó la glabela. El espíritu de la espada de 7 estrellas apareció junto al conejo espada. Entonces comencemos. Después de decir eso, la espada de madera divina se convirtió en un rayo de espada que instantáneamente atravesó la glabela del conejo espada. Está bien, he terminado de impartirlo, dijo la espada de madera divina. Esto es demasiado rápido, ¿no? Wang Ye se sorprendió. ¿Cuántos segundos habían pasado? ¿Cómo diablos podría el conejo espada haber comprendido algo? Ya le he inyectado una pizca de la intención de la espada eterna, dijo lentamente la espada divina de madera. El resto dependerá de su suerte. Con lo que entiendo de su talento, deberían poder comprenderlo en unos años. Wang Ye miró al conejo espada. Los ojos del conejo espada estaban llenos de confusión. ¿Unos años?, preguntó Minsu, no es demasiado tiempo. No falta mucho. Singe dedicó decenas de años. La comprensión es solo el principio. La clave está en qué reino se puede cultivar. La espada de madera divina blandió su hoja. También espero con ansias los cambios que estos dos pequeños experimentarán en el futuro. Bien, eso es todo. Dicho esto, la espada de madera divina desapareció. Después de eso, Gu Xingge explicó brevemente algunos asuntos sobre las mascotas gemelas. Luego, con una mirada expectante, le dio una palmadita en el hombro a Wang Ye y se marchó. Wang Ye había obtenido una intención de espada especial a cambio de nada, por lo que, naturalmente, no tenía nada que decir. Este era el poder de un espíritu espada de clase mito. Por otro lado, la mirada de lo siento mucho de Minsu dejó a Wang Ye sin palabras. Como había conseguido un buen trato, no podía actuar como si no lo hubiera conseguido. Después de regresar, Wang Ye inmediatamente comenzó a simular. Quería ver qué tan poderosa era la intención de la espada eterna. Le pidió específicamente al conejo espada que comprendiera la intención de la espada eterna esta vez. Se actualizó la información de la mascota. El guión se está cargando. Capítulo 258, la forma super evolucionada del conejo espada. 1. Un año. El conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas comenzaron a comprender la intención de la espada eterna en sus cuerpos. Al observar los innumerables huesos blancos en el cementerio que los rodeaba, quienes estaban enterrados allí debieron haber sido bestias feroces incomparablemente poderosas, pero aún así se habían convertido en un montón de huesos. Incluso con la supuesta vida eterna, uno también se convertiría en polvo al final. El conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas comenzaron a reflexionar. 2 años. El conejo espada pensó en la tumba de espadas que encontró en las profundidades del cementerio, así como en la tumba de espadas que encontró al llegar aquí. Los dueños de las tumbas de espadas habían fallecido, pero sus voluntades en el camino de la espada permanecían. La técnica de la espada de acero oscuro, la técnica de la espada matadragones. La supuesta vida había fallecido, pero las voluntades en el camino de la espada eran eternas. Otro ejemplo fue el espíritu de espada de 7 estrellas formado por la espada. No era ni humano ni mascota, pero dio a luz a un espíritu del cielo y la tierra. Ambos se comunicaron y parecieron comprender la intención eterna de la espada. Habilidad eterna comprendida, intención eterna de la espada. Wang Ye. Esto fue demasiado rápido. Pensar que habían comprendido el propósito de la espada a la edad de 2 años. De hecho, probablemente había pasado solo menos de un año. Wang Ye se llevó la mano a la barbilla. El conejo espada era solo una mascota de 1 o 2 años, así que porque pensaba en la longevidad, en convertirse en polvo y en la eternidad. Intención de espada eterna, Wang Ye negó con la cabeza. Su capacidad de comprensión era una cosa, pero la otra clave era la intención de la espada eterna dejada por la espada de madera divina. De lo contrario, habría sido imposible comprenderlo con solo intentarlo. Wang Ye continuó leyendo. 5 años. El conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas continuaron comprendiendo y cultivando la intención de la espada eterna. Comenzaron a sentir una sensación de trascendencia que parecía inalterable incluso si los mares se secaban y las rocas se pudrían. Se sumergían en la comprensión a diario.
Poco después, debido a su obsesión y a que olvidaron buscar comida, fueron asesinados por un enorme dragón de hueso mientras estaban débiles y hambrientos. Obtuvo el logro característico azul, profundamente absorbido. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido 5 años. Puedes elegir una de las 3 opciones siguientes. Habilidad, intención de espada eterna, principiante mejorable. Característica, profundamente absorbido, azul. Crecimiento en 6 dimensiones a los 5 años. Wang Ye. El conejo espada se despertó y se frotó la cabeza avergonzado. ¿Qué está pasando? Wang Ye lo encontró bastante divertido. El conejo espada gruñó unas cuantas veces, indicando que era culpa del espíritu de la espada de 7 estrellas. El espíritu de la espada lo había sumergido en la comprensión de la intención de la espada todos los días. Esto se debía principalmente a que el espíritu espada de 7 estrellas era un espíritu espada, no una mascota común. Solo necesitaba absorber la energía entre el cielo y la tierra o algunas sustancias que la contuvieran. Por otro lado, como mamífero y mascota, el conejo espada necesitaba comer. Tu comprensión es rápida, pero no hagas esto la próxima vez, dijo Wang Ye. El conejo espada. Wang Ye eligió la habilidad y la observó. Quedó impactado al instante. Intención de espada eterna, habilidad de espada mejorable para principiantes. Según la vida de la mascota, la habilidad aumentará ilimitadamente, y sus atributos también cambiarán. Actualmente se encuentra en el nivel principiante. Durante el entrenamiento, puede condensar la intención de espada que no se dispersa, lo que aumenta su vida útil. La habilidad no es letal. Una habilidad mejorable. Wang Ye se rascó la cabeza. Había características mejorables, pero esta era la primera vez que aparecía una habilidad mejorable. El nivel de la habilidad se mejorará según la vida de la mascota. ¿Significa esto que cuanto más viva, mayor será el grado de intención de espada eterna? Si el conejo espada vive unos cientos de años, obtendrá fácilmente una habilidad mítica. O incluso una habilidad superior. Si ese fuera el caso, la intención de la espada eterna era de hecho una habilidad bastante poderosa. El santo de la espada Gu había dicho que la habilidad también podría usarse para cultivar el cuerpo de la espada eterna, lo que sonaba aún más poderoso. Esta habilidad no es muy útil en el nivel principiante. Solo puede mejorar ligeramente la constitución de la mascota. No puede producir cambios especiales, como la mejora de características, etc. Wang Ye miró a la espada de lado a lado, con la intención de dejar que usara la intención de la espada eterna. La intención de la espada era una especie de energía espiritual. Al usarla, solía tener que estar asociada a un movimiento. Si se usaba sola, solo se podía sentir a través del espíritu. El conejo espada blandió su espada con suavidad. Era solo un movimiento de espada común, pero contenía el misterio de la vida. Todo esto lo había decidido Wang Ye. En realidad no había nada. Parece que tendrás que cultivarlo hasta un reino superior. Entonces, Wang Ye continuó con la simulación. Después de todo, el santo de la espada Gu había dicho que esta habilidad podría ser útil para la evolución de gemelos, así que planeó simularla primero en un reino específico. Continúa simulando. 1 año. El conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas cultivan mientras comprenden la intención de la espada eterna. 15 años. 15 años han pasado en un instante. El conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas, quienes han alcanzado algunos logros en su cultivo, poseen una comprensión bastante profunda de la intención de la espada eterna. Bajo la guía del espíritu espada de 7 estrellas, continúan cavando tumbas y acumulando materiales. 29 años. Un día, el conejo espada y el espíritu de la espada de 7 estrellas finalmente desenterraron un esqueleto humano. El espíritu de la espada de 7 estrellas dedujo que debía haber otros humanos en este mundo y de inmediato se puso alerta. 65 años. El tiempo vuela. 60 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Un día, el conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas, que practicaban juntos,
sintieron que la intención eterna de la espada en sus cuerpos parecía haberse solidificado y circulado por todos ellos. Era como si sus vidas se hubieran sublimado. Las técnicas de espada que desplegaron eran aún más misteriosas. Cada movimiento parecía hacer volar el tiempo. Después de realizar las habilidades, se sorprendieron al descubrir que habían pasado varios días. 79 años. Mientras cultivaba la intención de la espada eterna, el conejo espada desarrolló gradualmente una aura celestial extraordinaria y etérea. Pero, sin saberlo, el peligro también aumentaba. El antiguo cementerio tembló, y generales cadáveres óseos emergieron del suelo, así como malvadas bestias glotonas formadas de carne podrida. Era como si algo los atrajera y atacaran al conejo espada. 80 años. En este extraño cementerio, lleno del aura de la muerte, el conejo espada, que emanaba el aura de la vida, era como un tentador muslo de pollo, atrayendo a innumerables monstruos. Capítulo 259, la forma superevolucionada del conejo espada. 2. 85 años. Un día, en una antigua tumba al oeste del cementerio, una enorme criatura demoníaca con cuernos en la cabeza y alas de murciélago en la espalda salió volando repentinamente y atacó al conejo espada. El conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas lucharon a muerte y finalmente perecieron junto con el oponente. Obtuvo el logro característico azul, conejo espíritu terrenal. La simulación ha terminado. El conejo espada ha sobrevivido 85 años. Puedes elegir una de las 3 opciones siguientes. Habilidad, intención de espada eterna, avanzada mejorable. Característica, conejo espíritu terrenal, azul. Crecimiento en 6 dimensiones a los 85 años. ¿Cultivar la intención de la espada eterna incluso atraerá peligro?, se preguntó Wang Ye. Al comienzo de la simulación, las cosas iban bien. A partir de la edad de 79 años, que fue cuando el conejo espada había hecho algún progreso en el cultivo de la intención de la espada eterna, el nivel de peligro había aumentado enormemente. Wang Ye observó la habilidad. Intención de espada eterna, habilidad avanzada mejorable. Según la vida de la mascota, la habilidad recibirá un aumento ilimitado, sus atributos pueden cambiar. La vida no descansa y el alma sigue adelante. Tras cultivar la habilidad hasta este nivel, la vida trasciende el mundo mortal. La intención de espada eterna cultivada comenzará a cambiar el cuerpo, aumentando considerablemente la constitución y la vida, así como el potencial de evolución. Al usarla, la intención de espada eterna potenciará las habilidades con la espada. Aumentar el potencial de evolución, Wang Ye reflexionó sobre estas palabras. La evolución de una mascota estaba directamente relacionada con el potencial de la mascota. La clase de la mascota fue el marcador completo del potencial de la mascota. El potencial de las distintas mascotas era diferente. Algunas mascotas con mayor potencial podrían evolucionar 1 o 2 veces más, así como resistir la fusión con más materiales, lo que les permitiría tener más rutas evolutivas. Por otro lado, las mascotas con bajo potencial a menudo evolucionarían menos veces y tendrían menos rutas evolutivas. El potencial solo se puede aumentar consumiendo algunos tesoros naturales que puedan aumentar el potencial u obteniendo características poderosas a través del entrenamiento. Por ejemplo, la capacidad de Xiaoyu para simular la forma evolutiva del gorrión de luz brillante estaba estrechamente relacionada con las pocas características anaranjadas que ya tenía. De lo contrario, cualquier gorrión verde al azar no habría sido capaz de simular la ruta evolutiva del gorrión de luz brillante. Después de vivir 85 años, la intención de la espada eterna ya es una habilidad avanzada. Si el conejo espada sobrevive 120 años, al menos debería convertirse en una habilidad de emperador, ¿verdad? El corazón de Wang Ye se conmovió. Sin embargo, la dificultad de la simulación había aumentado. Wang Ye no pensó demasiado en ello y continuó simulando. En los siguientes días, probablemente porque la dificultad había aumentado, incluso si el conejo espada tenía sexto sentido, no pudo sobrevivir a una edad superior en las simulaciones. Afortunadamente, tuvo la ayuda del espíritu de la espada de 7 estrellas. Estos 2 compañeros vivían juntos,
así que comprendieron al mismo tiempo y lucharon juntos. Sus talentos no eran muy diferentes. Quizás el conejo espada era aún mucho más débil en ese aspecto. De cualquier manera, ambos comprendieron la intención de la espada eterna juntos y el grado y el reino de sus habilidades aumentaron al mismo tiempo. Alrededor del cuarto día, después de más de 10 simulaciones, el conejo espada finalmente vivió hasta la edad de 120 años. Sin embargo, la dificultad de sobrevivir esta vez era mucho mayor que antes. Intención de espada eterna, habilidad emperador mejorable. Según la vida de la mascota, la habilidad recibirá un aumento ilimitado y sus atributos podrán modificarse. Incluso cuando el alma se rompa o se pierda la vida, con la espada y la voluntad aún presentes, la voluntad de la eternidad jamás podrá ser aniquilada. El atisbo de intención de espada eterna que has cultivado te permitirá sobrevivir en otra forma después de incontables años. Aquellos que no puedan vencerte te harán más fuerte. Al usarla, el poder de cualquier técnica de espada inferior al grado emperador aumentará enormemente por encima de su potencial. Incluso una técnica de espada común podrá desatar un poder supremo. Esto fue un poco anormal. Dejando todo lo demás de lado, ¿no fueron sus efectos de uso un poco demasiado fuertes? La característica naranja, gran maestro de la espada, solo puede aumentar el dominio de las técnicas de espada por un pequeño margen. Sin embargo, esta habilidad puede trascender directamente los reinos y cambiar radicalmente el límite superior del poder de la técnica. Wang Ye sintió que esta habilidad era bastante aterradora. Como característica naranja, Sword Grandmaster podría aumentar el poder de las habilidades por un pequeño margen. Por ejemplo, la forma de romper espada que el conejo espada había usado contra el protector de espada mecánico parecía estar en el reino del gran éxito, pero de hecho, ya había alcanzado el reino de maestría máxima. Por el contrario, ¿qué tipo de cambios traería esta actualización directa del reino? Por ejemplo, la habilidad avanzada, la forma rompeespadas, tenía un poder básico de 100. Tras cultivarla hasta la cima del reino del gran éxito, su poder ascendía a 1000. Gracias a los efectos del gran maestro de la espada, apenas alcanzaba la cima del reino de la maestría, alcanzando un poder de 1500. Una vez que se convirtiera en una habilidad imperial, su poder básico comenzaría en 500. Tras una serie de mejoras. Es invencible, dijo Wang Ye en su corazón. Existió una habilidad tan perversa. La intención de espada eterna de grado emperador que llegó a la edad de 120, el cuerpo de Wang Ye tembló. Con esto, cualquier habilidad de espada avanzada que usara el conejo espada sería equivalente a una habilidad de espada de emperador. El único problema es que consumirá mucha energía. Pero el alto potencial que aporta la intención de la espada eterna permitirá que el conejo espada evolucionado alcance fácilmente su máximo valor de energía espiritual. La energía espiritual en el futuro tampoco debería ser un problema. Sintió que el conejo espada estaba a punto de cambiar las cosas y convertirse en el jefe de las 3 mascotas. Xiao Yu probablemente sería presionado al suelo y golpeado en el futuro. Hablando de eso, conseguir este movimiento después de solo 120 años en el simulador es una trampa ridícula, dijo Wang Ye, apretándose la barbilla. ¿Habría algún problema? El cultivo de la intención de la espada eterna del santo de la espada Gu podría no ser mucho mayor que el del conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas. Cuanto más viviera uno, más perversa sería la habilidad. Entonces, Wang Ye lo pensó detenidamente y sintió que en realidad no era tan perverso. Solo se podría considerar que la intención de la espada eterna aumentó el límite inferior del conejo espada. Eso se debió a que solo funcionaba con habilidades por debajo del grado de emperador. El límite superior del conejo espada era el poder combinado de la intención de espada flora y la forma de espada Senluo. Capítulo 260, la forma super evolucionada del conejo espada. 3. Una de estas dos habilidades era una habilidad de emperador, mientras que la otra era heredada, por lo que no podían verse afectadas por la intención de la espada eterna. Incluso si las otras técnicas de espada avanzadas alcanzaran el grado de emperador, todavía no podrían compararse con Flora Sword Intent y Senluo Sword Form al mismo nivel. Comparativamente hablando,
Lo más importante de Eternal Sword Intent era su capacidad de aumentar el potencial de evolución del conejo espada. A continuación, el conejo espada debería centrarse principalmente en simular una ruta de evolución. Después, aumentar el nivel de intención de espada flora. No creo que sea posible aumentar el grado de intención de espada eterna. En cuanto a la forma de espada Zenluo, es una habilidad heredada. El conejo espada probablemente no podrá cultivarla. Intención de espada flora ya es muy difícil de cultivar como habilidad imperial. El punto principal seguía siendo la evolución. El crecimiento del alma tuvo un gran impacto en el cultivo de habilidades. Incluso con el cuerpo de espada de desastre, el conejo espada no podía confiar en su crecimiento de alma de grado 6 mientras hubiera una brecha tan grande para cultivar con fuerza la forma de espada Zenluo, una habilidad de herencia. Incluso la intención de la espada flora probablemente fue muy difícil de cultivar hasta el reino del gran éxito. Sería mucho más fácil cultivar después de la evolución. Después del encuentro de intercambio de espadas, sus días fueron relativamente más tranquilos. De vez en cuando, Wang Ye salía a llevar a cabo misiones del cuerpo de investigación y a comprobar la situación de los reinos secretos cercanos. La señorita Min Su era una persona que cumplía su palabra. No mucho después, se envió un lote de recursos para el conejo espada y el espíritu espada de 7 estrellas. Los recursos diarios eran principalmente alimentos, como la hierba alfombra y la hierba de aliento espiritual, así como una serie de alimentos avanzados procesados para conejos como mascotas. Los recursos para el espíritu de la espada de 7 estrellas eran cristales espirituales demoníacos que eran puramente para absorber energía. Para ser honesto, el espíritu de la espada de 7 estrellas fue más fácil de nutrir de lo que imaginaba. Como mascota de tipo espíritu demoníaco, aparte del mantenimiento básico de la espada, no necesitaba alimento. Solo necesitaba absorber materiales que contuvieran energía para cultivar directamente. Por supuesto, el mantenimiento de la espada era un gasto enorme. Además, no mucho después, Min Su también entregó la espada de grado emperador que originalmente fue hecha para el conejo espada. En el apartamento, Wang Ye miró el estuche de espada cuadrado que Min Su le había entregado personalmente. La funda de la espada brillaba con un brillo dorado y estaba tallada con finos patrones. Se preguntó de qué material estaría hecha. Pero era evidente que no se trataba de un objeto cualquiera. Pío, pío. Xiaoyu, que estaba picoteando arroz, voló emocionado y miró el juguete nuevo. La pitón blanca, que había estado jugando con una maqueta de caja de arena, también se acercó deslizándose. Parpadeó y miró el estuche de la espada. Solo el conejo espada leía la novela de Wang Ye con gran interés. Yacía en la cama, impasible ante la llegada del recién llegado. Espada del emperador del trueno, estas pequeñas palabras estaban talladas en la caja de la espada. Wang Ye chasqueó los labios, ya se le ha puesto nombre a la espada. No se dice que es su dueño quien debe ponerle nombre. Incluso se dice que es mejor afilar la espada a uno mismo. Wang Ye aún no había abierto el estuche de la espada, pero ya podía sentir una vitalidad majestuosa de la espada de grado emperador que estaba hecha principalmente de madera de trueno celestial. Quizás esta espada era más adecuada para el conejo espada. Chirrido. Xiaoyu levantó la cabeza, miró a Wang Ye y gritó. ¿No practicas con la espada? ¿Para qué necesitas esto?, preguntó Wang Ye. ¿Por qué no te hago un horno de alquimia y uno de armas para que puedas refinar equipo y materiales medicinales tú mismo en el futuro? Xiaoyu colocó sus alas en su cintura e inclinó su cabeza. Con tu fuerza, no necesitas tomar prestado el poder de objetos externos, Wang Ye cambió su forma de decirlo. La espada y el equipo son objetos externos. Para ti, son solo un adorno. Eres el gorrión verde que evolucionará en un fénix divino. Con un solo aliento de tu llama brillante y escarchante, puedes reducir el mundo a cenizas. Un simple equipo es solo un adorno para ti. Xiaoyu relajó sus alas y asintió con la cabeza, sintiendo que tenía sentido. La pitón blanca a un lado se quedó sin palabras. Miró a Xiaoyu con una expresión como la del emoji amarillo sin palabras. Este pájaro estúpido. ¿Cómo pudo creer esas palabras? Wang Ye abrió el estuche de la espada.
No había luz, basura. Dentro del estuche de la espada había una espada larga de madera oscura que tenía un aspecto muy atractivo. Debido a que el cuerpo principal estaba hecho de madera de trueno celestial, naturalmente estaba hecho de madera. Tampoco era como una espada mecánica. Las palabras mecánicas tenían conductos de energía entre la hoja y el cuerpo, así como estructuras mecánicas en su interior. Esta espada larga de madera se parecía a las antiguas espadas de Dongli. Tanto la empuñadura como la guarda emanaban una aura única propia de la cultura de la espada de Dongli. Esto se debía especialmente a la sutil forma de la guarda de la espada. Parecía un dragón verde nadando horizontalmente. El cuerpo del dragón se retorcía y giraba con un estilo bastante marcado. La pitón blanca se sintió un poco insatisfecha al ver esto. Se miró a sí misma y a su cuerpo retorcido, luego a la guarda de la espada larga. Resopló. Wang Ye se rascó la cabeza. No sabía qué le pasaba al pequeño. Tras observarlo un rato, finalmente comprendió algo. Wang Ye no pudo evitar preguntarse, ¿por qué estás enojado? Usar la imagen de un dragón para crear la guarda de la espada es un gesto de respeto hacia la antigua raza de dragones de Dongli. La pitón blanca tenía linaje de dragones. Desde la perspectiva de la civilización de mascotas del mundo, tenía una inclinación natural hacia la civilización de dragones de la antigua raza de dragones Dongli. Es porque creen que los cuerpos de los dragones son extremadamente hermosos y elegantes que tallaron la forma del dragón en la guarda de la espada, explicó Wang Ye. Esto es un reconocimiento a la belleza de sus cuerpos. Deberían estar felices. Al oír esto, la pitón blanca reflexionó un momento y sonrió de inmediato con alegría. Tenía mucho sentido. Xiaoyu, quien estaba a un lado, miró a la pitón blanca sin palabras. Miró a la pitón blanca con una expresión como la del emoji amarillo sin palabras. Esta estúpida serpiente. ¿Cómo pudo creer esas palabras? Conejo espada, ven a echar un vistazo. Gritó Wang Ye. El conejo espada dejó el libro de cuentos y saltó. Pruébalo y verás si te gusta. Wang Ye señaló la espada del emperador de madera de trueno en el estuche. El conejo espada se quedó atónito. Miró la espada y la sostuvo de inmediato. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.